Hola a todos y bienvenidos a Una vida mil historias. Estoy tumbado en la camilla de la sala de preparación quirúrgica con la vista fija en la lámpara, sin sombras del techo. Parece un ojo gigantesco que me observa desde arriba frío e indiferente. El anestesista me ha dicho que en media hora me llevarán al quirófano. Un trasplante de hígado, 12 horas de operación, una tasa de supervivencia del 70%. Miro mi reloj por instinto. Las 2:23 de la tarde. Es un gesto que he repetido durante 29 años, pero hoy por primera vez el tiempo se ha vuelto tangible pesado. Señor Santos, su familia no ha llegado todavía. Me pregunta la enfermera por tercera vez. Abro la boca pero no sé qué responder. Familia tengo 6 hijos, 2 mujeres, pero en este momento no hay nadie a mi lado. O mejor dicho, no estoy seguro de quién podría venir. Hace 3 meses, en el chequeo médico anual de la empresa, me diagnosticaron cirrosis en etapa terminal. El médico fue directo: señor Santos necesita un trasplante de hígado. De lo contrario, le quedan como mucho 6 meses. 6 meses. Mi vida, que durante 50 años había funcionado como un reloj de precisión, de repente recibía la noticia de que sus engranajes iban a detenerse. Esa noche me quedé sentado en el coche mirando el móvil durante 1 hora. 2 cuentas de WhatsApp, 2 familias. ¿A quién debía decírselo primero? Finalmente elegí a Sofía. No por amor, sino porque con ella tenía 6 hijos. La probabilidad de encontrar un donante compatible era mayor. Javier, no tengas miedo, todos nos haremos las pruebas, me dijo Sofía llorando por teléfono. Son 6 hijos. Alguno podrá salvarte. Escuchando su llanto me sentí agotado. Durante 29 años me había acostumbrado a recibir el esfuerzo de los demás, a ser necesitado, a interpretar el papel del hombre responsable. Pero en ese instante, por primera vez, sentí que quizás no era tan importante como creía. Cuando llegaron los resultados de compatibilidad, estaba en mi casa del centro de Madrid. Es la casa que comparto con mi esposa, Pilar Montes. Un piso antiguo de 93 metros cuadrados. Ella ha vivido sola aquí durante 29 años. Ninguno es compatible. Miré el informe en la pantalla del móvil, mi voz sonaba lejana. Pilar estaba en la cocina limpiando unas judías verdes. Al oírme se detuvo un momento y luego con total calma dijo: «Pues prueba conmigo». Me quedé helado. En 29 años creía conocer a esta mujer. Dócil, virtuosa, sin iniciativa. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestros padres sin amor. Al tercer año de casados, conocí a Sofía, la mujer que me enseñó por primera vez lo que era sentir un vuelco en el corazón. El día que se lo confesé a Pilar, estaba preparado para gritos, insultos y una petición de divorcio. Pero ella simplemente escuchó en silencio y luego dijo: «Ve, sigue a tu corazón, no te detendré». Así de simple, sin lágrimas, sin reproches, sin escenas. Incluso propuso que no nos divorciáramos con la excusa de que para una mujer estar divorciada no queda bien. En ese momento pensé que me había tocado la mujer más buena del mundo. Le prometí que le pasaría una pensión puntualmente, que la protegería legalmente y que volvería siempre que me necesitara. Y durante 29 años cumplí mi promesa. El día 26 de cada mes le transfería 2.000 euros sin falta. En Navidad y otras fiestas volvía a casa unos días. Si enfermaba, la acompañaba al hospital. Incluso recordaba su cumpleaños, aunque los regalos solía comprarlos mi secretaria. Creía que con eso bastaba. Creía que ella vivía razonablemente bien. Creía que yo era un hombre responsable. Pero en este momento, cuando dijo prueba conmigo, me di cuenta de que nunca le había preguntado de verdad: «¿Me odias, Pilar?». Entré en la cocina con la voz algo ronca. «¿De verdad estás dispuesta a hacerte las pruebas?». Ella, sin levantar la vista, siguió con sus judías. «¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que no quiera?». «No, es que…». Busqué las palabras. «Sé que te he fallado todos estos años. Si guardas rencor lo entendería». Por fin levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban serenos, con una calma que me inquietó. «Javier, ¿tú crees que te odio?». «No lo sé». 29 años. Esbozó una sonrisa que no supe interpretar. «Si tuviera que odiarte, ya se me habría pasado el odio hace mucho». Dejó las verduras y se acercó a mí. Como hacía 29 años, me arregló el cuello de la camisa. «Eres mi marido. Legalmente».
necesitas ayuda y yo te ayudo. Es lo normal. En ese instante sentí que se me humedecían los ojos. Quizás de verdad no me odiaba. Quizás durante estos 29 años, simplemente había estado protegiendo nuestro matrimonio a su manera. Quizás yo había malinterpretado su frialdad. No era rencor, sino aceptación. Gracias, escuché mi propia voz temblorosa. No digas eso, se dio la vuelta para volver a la cocina. Mañana iré al hospital a hacerme los análisis. ¿Qué te apetece cenar esta noche? Miré su espalda y de repente recordé aquella tarde de hacía 29 años. En esta misma cocina le dije que me había enamorado de otra. Su espalda era la misma, su calma era la misma, entonces pensé que era debilidad. Ahora ya no estaba tan seguro. ¿Era debilidad o una fortaleza que yo no era capaz de comprender? Tumbado en la sala de preparación volví a pensar en esa noche. Pilar preparó una cena completa con todos mis platos favoritos. Nos sentamos uno frente al otro como viejos amigos que no se han visto en años. Quería preguntarle, ¿cómo has vivido estos 29 años? ¿No te has sentido sola? De verdad, no me guardas rencor. Pero no lo hice. Temía la respuesta. A mitad de la cena sonó mi móvil. Era Sofía. Javier, el pequeño te echa de menos. ¿Cuándo vuelves? Miré a Pilar, que estaba comiendo con la cabeza gacha, como si no oyera nada. En unos días, dije en voz baja. Tengo un asunto pendiente aquí. Al colgar, Pilar habló de repente. ¿Están bien por allí? Me sorprendí. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas eso? Por nada, solo por curiosidad. Puso un trozo de estofado en mi plato. 6 hijos no es fácil. Cuídalos mucho. En ese momento sentí una incomodidad indescriptible. Esta mujer sabía que yo tenía otra familia, otros hijos, otra mujer, pero nunca me interrogaba, nunca montaba una escena. Incluso hablaba de ellos delante de mí como si fuera lo más normal del mundo. 29 años. ¿Cómo lo había conseguido? Pilar, dejé los cubiertos. A veces de verdad no te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no me divorcié?, completó ella mi frase. ¿O por qué no te odio? Asentí. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente dijo, porque entendí una cosa. ¿Qué cosa? Que en esta vida hay cosas que no se pueden forzar. Su voz era muy suave. Tu corazón no estaba conmigo. Montar un escándalo no servía de nada. Era mejor que cada uno viviera su vida. Tú me das dinero para vivir, yo te doy el estatus de un hombre de familia. Nadie le debe nada a nadie. Hablaba con calma, pero percibí un matiz de frialdad. Pero no querías tener tu propia vida. La tengo, sonrió. En estos años he aprendido a pintar, me he sacado el carnet de conducir, he viajado a muchos sitios. Mi vida está bastante bien. Me quedé de piedra. Durante 29 años había creído que ella me esperaba, que cuidaba de este hogar, que vivía en soledad. Pero decía que tenía su propia vida. De repente me di cuenta de que quizás nunca había conocido de verdad a esta mujer. Señor Santos, ha llegado su esposa. La enfermera abrió la puerta interrumpiendo mis pensamientos. Levanté la cabeza de golpe. Pilar entró vestida con una gabardina de color beige y el pelo recogido en un moño impecable. Parecía más delgada que hace 3 meses, pero tenía buen aspecto. Han llegado los resultados de compatibilidad. Se sentó junto a la cama y me entregó un sobre. Somos compatibles, cogí el informe, mis manos temblaban. Sí. Gracias, la miré. De verdad, gracias. No me des las gracias, su expresión era distante. Pero Javier, tengo una condición. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué condición? Cuando la operación salga bien y te recuperes. Hizo una pausa. Firmaremos el divorcio. Me quedé helado. En 29 años, era la primera vez que ella mencionaba el divorcio. Pilar, no me malinterpretes, me interrumpió. No es una venganza ni quiero dejarte sin nada. Lo que es tuyo seguirá siendo tuyo. Simplemente creo que 29 años son suficientes. Quiero recuperar mi vida. Hablaba con calma, pero percibí una determinación absoluta. ¿Lo dices en serio? Claro, se levantó. Ya lo he pensado. Salvarte ahora será como saldar la cuenta de estos 29 años. Después tú por tu camino y yo por el mío. Terminó de hablar y se dispuso a marchar. Pilar, la detuve. Me odias. Se giró y me miró. No supe interpretar su mirada. Odiar, sonrió, una sonrisa algo desolada.
Javier, odiar a alguien requiere energía. Hace mucho que perdí esa energía. Se fue dejándome solo en la camilla mirando al techo. No sé por qué, pero de repente tuve un mal presentimiento. Esta mujer que había sido dócil durante 29 años, quizás nunca fue como yo pensaba. La luz del quirófano se encendió. Señor Santos, prepárese, entramos en el quirófano, dijo la enfermera. Cerré los ojos con la cabeza hecha un lío. Durante 29 años creí que tenía el control de todo. Daba dinero a 2 familias, mantenía el equilibrio entre ambas, era el hombre responsable, pero en este momento ya no estaba tan seguro. Quizás quien de verdad había controlado todo esto nunca había sido yo. La operación fue un éxito. Los médicos dijeron que mi recuperación era buena, que la reacción de rechazo del hígado estaba bajo control. En un mes podría recibir el alta. Durante los días que pasé en la UCI, pensé innumerables veces en las últimas palabras de Pilar. Quiero recuperar mi vida. Recuperar. ¿Acaso su vida había estado en mis manos durante esos 29 años? Intenté recordar cómo era ella durante ese tiempo, pero descubrí que mis recuerdos eran escasos. ¿Qué le gustaba comer? No lo sabía. Cada vez que volvía a casa, ella cocinaba mis platos favoritos. ¿Qué aficiones tenía? Dijo que pintaba y viajaba, pero nunca vi un cuadro suyo ni supe a dónde había ido. Tenía amigos quizás, pero nunca le pregunté. 29 años. El tiempo que había pasado con ella, bajo el mismo techo sumado, quizás no llegaba al año. El resto de los días, ella estaba sola en aquel piso de 93 metros cuadrados haciendo que de repente me di cuenta de que sabía menos de Pilar que de la recepcionista de mi empresa. Este descubrimiento me provocó un pánico inexplicable. Al tercer día de salir de la UCI, Sofía vino a verme con los 6 niños. Los 2 mayores estaban a punto de cumplir la mayoría de edad. Altos y delgados hacían que la habitación del hospital pareciera pequeña. El más pequeño, de solo 7 años, se abrazó a la cama, llamándome papá. Javier, ¿cuánto has sufrido? Sofía me cogió la mano con los ojos enrojecidos. Los médicos dicen que te estás recuperando muy bien. ¡Qué alegría! La miré con una mezcla de sentimientos complejos. Sofía ya tenía 45 años, pero aparentaba más. Había criado a los 6 niños prácticamente sola. Sus manos eran ásperas, con las uñas cortas y varios callos en el dorso. Durante estos años le había dado 3.000 euros al mes y pasaba 3 o 4 noches por semana en su casa. Creía que con eso era suficiente. Pero ahora, viendo su mirada cansada, ya no estaba tan seguro. Era suficiente lo que yo le daba. Papá, la tía Pilar, ¿de verdad ha querido salvarte?, preguntó de repente el mayor. Este niño siempre había sido perspicaz. Sabía que yo tenía otra casa en el centro y una esposa legal, pero nunca les había hablado en detalle de Pilar. Solo les decía que era la responsabilidad de papá. Sí ha querido. Pero el mayor vaciló. ¿Por qué iba a salvarte, vosotros no? Ya basta, le interrumpió Sofía. No hagas esas preguntas. El chico bajó la cabeza y no dijo más, pero vi la duda en sus ojos. Sí, ¿por qué? Porque una mujer despreciada por su marido durante 29 años iba a arriesgar su vida para donarle el hígado a ese hombre. Sofía también me lo había preguntado. Aquella noche me dijo llorando por teléfono: Javier, ¿qué es lo que quiere? En 29 años no ha montado una escena y ahora de repente es tan buena. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que aproveche esta oportunidad para exigirte algo. La voz de Sofía temblaba. Ha aguantado 29 años. Es imposible que no le importe nada. En su momento, la tranquilicé diciéndole que ella había dicho que se divorciaría después de la operación, que solo quería recuperar su vida. ¿Te lo crees? Me quedé en silencio. Siendo sincero, no del todo. No encajaba con la imagen que yo tenía de Pilar. Esa mujer había sido dócil durante 29 años. ¿Cómo iba a querer de repente recuperar su vida? Pero la operación era inminente y no tenía otra opción. Después de que los niños se fueran, Sofía se quedó a cuidarme. Era tarde y la habitación estaba en silencio. Sofía hacía puntos sentada en el sillón de acompañante. Yo, tumbado en la cama, miraba la luz del techo, perdido en mis pensamientos. Javier, dijo Sofía de repente. ¿Crees que a Pilar durante estos 29 años de verdad no le importaba o estaba esperando algo? Me giré para mirarla. ¿Por qué vuelves a pensar en eso?
No he dejado de pensarlo, dejó la labor. Una mujer que es abandonada por su marido durante 29 años y se mantiene tan tranquila, no es normal. Quizás de verdad lo ha superado. Superado. Sofía sonrió con amargura. Javier, soy mujer. Conozco a las mujeres. Ninguna mujer puede superar de verdad algo así. O ya no te quiere, o está esperando su oportunidad. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué oportunidad crees que está esperando? No lo sé. Sofía me miró con una expresión compleja. Pero tengo la sensación de que si te ha salvado no ha sido por bondad. Quise rebatirla, pero no supe qué decir. Porque en el fondo yo también tenía la misma duda. Empecé a recordar cada bondad de Pilar durante esos 29 años. El primer año que me fui a vivir con Sofía, ella se enteró y solo me dijo: recuerda volver a casa a cenar de vez en cuando. Al quinto año, cuando Sofía dio a luz a los primeros gemelos, yo estaba loco de alegría. Al volver a casa se me escapó la noticia. Pilar solo dijo con indiferencia: felicidades, ya eres padre. Al 10º año, mi empresa tuvo una crisis de liquidez y casi quiebra. Fui a casa a pedirle dinero a Pilar. Sin dudarlo, me dio los 25.000 euros que sus padres le habían dejado. Le dije que era un dinero vital y que se lo devolvería. Ella dijo: no hace falta, considéralo mi parte de la inversión. Al 15º año, Sofía dio a luz a los segundos gemelos y su salud se resintió. Yo estaba ocupado cuidando de ellos y pasé varios meses sin volver a la casa del centro. Pilar no me llamó ni una vez para meterme prisa. Pensé que estaría enfadada y le llevé un regalo al volver. Ella sonrió y me dijo: sé que estás ocupado. Al 20º año mi madre enfermó gravemente y necesitaba que alguien la cuidara. Sofía no podía con tantos niños. Le pregunté a Pilar si podía ayudar. Aceptó. Cuidó de mi madre durante 6 meses hasta que falleció. Antes de morir, mi madre le cogió la mano y le dijo: lo siento, hija. Nunca debí obligarte a casarte con él. Pilar respondió: no se preocupe, ya ha pasado todo. Al 25º año, el mayor entró en la universidad y la matrícula era cara. Yo andaba justo de dinero en ese momento y se lo comenté a Pilar. Ella dijo: tengo unos ahorros, cógelos. Le pregunté de dónde los había sacado. Dijo que los había ido guardando. Le cogí 12.000 euros prometiendo devolvérselos. Ella dijo: no seas tonto. No dijiste que yo era inversora. Al recordar todo esto, me recorrió un sudor frío. En 29 años, ¿cuánto dinero me había dado Pilar? Primero 25.000 euros, luego 12.000 y otras cantidades más pequeñas. Sumaban al menos 40.000 o 50.000 euros. Y yo con los 2.000 euros mensuales que le daba, en 29 años sumaban 696.000 euros. Si restamos el dinero que ella me dio, en realidad solo le había dado unos 650.000 euros. 650.000 euros en 29 años. Unos 22.000 euros al año. De repente me di cuenta de que quizás durante estos 29 años no era yo quien la mantenía a ella. Era un intercambio. Yo le daba el estatus de esposa y ella me daba libertad. Ella ponía el dinero, yo ponía el nombre. Era un negocio, y yo siempre había creído que era el benefactor. Javier, ¿qué te pasa? Sofía vio que mi cara había cambiado. ¿Te duele la herida? No es nada, me sequé el sudor de la frente. Es que he recordado algunas cosas. ¿Qué cosas? Dudé un momento, pero finalmente le pregunté: Sofía, ¿tú crees que si alguien es bueno con otra persona es siempre por amor? Sofía se quedó perpleja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si alguien es muy bueno contigo, te da dinero, te ayuda, pero nunca pide nada a cambio, ni muestra ninguna emoción. ¿Es normal? Sofía me miró y guardó silencio un largo rato. No es normal, dijo finalmente. Javier, estás hablando de Pilar. Asentí. Hace tiempo que me parece extraño, la voz de Sofía temblaba. Una mujer normal no puede ser así. O no le importas en absoluto, o qué, o está jugando una partida muy larga. Las palabras de Sofía fueron como un puñal que se clavó en mi corazón. Jugando una partida muy larga, imposible. Pilar. Ella era una mujer corriente, sin muchos estudios, sin grandes ambiciones. ¿Qué partida podría estar jugando? Pero ese mal presentimiento se hacía cada vez más fuerte. Al día siguiente, Pilar vino a verme al hospital. Llevaba un vestido azul claro y un termo en la mano.
Te he hecho sopa, dejó el termo en la mesilla. El médico dice que ahora tienes que nutrirte bien. Gracias, la miré, y de repente le pregunté: Pilar, ¿has sido feliz estos años? Ella se sorprendió y luego sonrió. ¿A qué viene esa pregunta ahora? Solo quiero saberlo. Se sentó en la silla y después de pensarlo un momento dijo: Sí, bastante. He aprendido a pintar, incluso me saqué el título de profesora y doy clases en el Centro Cultural para Mayores del barrio. El sueldo no es mucho, pero me da para mis gastos. ¿Das clases? Me quedé atónito. ¿Cómo es que no lo sabía? Nunca preguntaste, dijo con calma. Y como no estabas en casa, ¿a quién se lo iba a contar? Me quedé sin palabras. Era verdad. Nunca le había preguntado. Cada vez que volvía, era por poco tiempo, entraba y salía. Lo que ella hacía nunca me interesó. Pilar, respiré hondo cuando te lo confesé todo. ¿Por qué no montaste una escena? ¿Por qué no te divorciaste? Me miró con los ojos serenos. ¿Quieres la verdad? Sí. Porque no merecía la pena, dijo. Tú no me querías, y yo a ti tampoco. Este matrimonio fue un arreglo de nuestros padres. Tú encontraste el amor verdadero, y yo te deseé lo mejor. Como estabas dispuesto a darme dinero y un estatus, yo ganaba tranquilidad. ¿Para qué montar un escándalo? Hablaba con ligereza, pero sentí una frialdad subyacente. Nunca me has querido, no, dijo con franqueza. Desde el primer día de casados supe que tu corazón no estaba conmigo. Nunca esperé nada. De repente no supe qué decir. Siempre había creído que ella sentía algo por mí. Al fin y al cabo éramos marido y mujer. Había cuidado de mi madre, no se había marchado en todos esos años. Pero decía que nunca me había querido. Entonces, pregunté con dificultad: ¿qué buscabas en estos 29 años? Me miró y sonrió, una sonrisa cargada de significado. ¿Qué buscaba?, repitió mi pregunta. Javier, ¿tú qué crees que buscaba? No lo sé. Pues entonces no preguntes, se levantó. Tengo que irme. Por cierto, ya he gestionado tu alta. La semana que viene puedes salir. Pilar, la detuve. Dijiste que nos divorciaríamos cuando saliera. ¿Lo decías en serio? Se giró para mirarme. Claro que lo decía en serio. Pero antes de divorciarnos quiero que hagas una cosa por mí. ¿Qué cosa? Acompáñame al registro civil, hizo una pausa. Para hacer la liquidación de bienes gananciales. Mi corazón se hundió. Liquidación de bienes. Sí, su tono era neutro. 29 años. Ya es hora de hacer cuentas. Se fue dejándome solo en la cama del hospital con las manos empapadas en sudor. Hacer cuentas. Quería hacer cuentas. 29 años. ¿Qué cuentas quería saldar conmigo? Aquella noche no pude dormir. Le dije a Sofía que se fuera a casa a cuidar de los niños y me quedé solo en la habitación con la cabeza hecha un caos. Saqué el móvil y revisé el historial de chat de WhatsApp con Pilar. Era mínimo, ridículamente escaso. El último mensaje era de hacía 3 meses. Ella todavía queda en la nevera, ese guiso que te gusta. ¿Vas a venir? Yo estoy ocupado. En unos días. Él la vale. Y nada más. Seguí subiendo. La mayoría eran mensajes suyos preguntando cuándo volvía, si necesitaba que comprara algo, recordándome que me abrigara si hacía frío. Mis respuestas eran siempre un ok. Vale, lo sé, en unos días. Nunca le pregunté: ¿qué tal estás? ¿Qué haces? ¿Eres feliz? De repente recordé que la conversación más larga que habíamos tenido en 29 años fue aquella noche en que le confesé mi infidelidad. Durante los 29 años siguientes entre nosotros, solo hubo formalidades y silencio. Dejé el móvil y miré el cielo nocturno por la ventana. Quizás Sofía tenía razón. La bondad de Pilar durante esos 29 años no era normal. Una mujer traicionada, abandonada e ignorada por su marido durante 29 años, que se mantiene tan tranquila, tan comprensiva. Eso simplemente no es humano, a menos que no le importara en absoluto, o que estuviera esperando una oportunidad para saldar todas las cuentas. Y esa oportunidad era ahora, cuando yo necesitaba que salvara mi vida, cuando estaba débil, indefenso, sin opciones. Este era en 29 años el primer momento en que ella tenía verdaderamente la sartén por el mango. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo abogado Antonio. Antonio, quería preguntarte una cosa. Dime, Javier, ¿qué pasa? Sí, buscaba las palabras.
Si una pareja se divorcia, ¿cómo se reparte el patrimonio? Los bienes gananciales se reparten al 50%, dijo Antonio, a menos que haya separación de bienes o pruebas de que uno de los cónyuges ha sido infiel. ¿Qué pasa, te divorcias? No es solo una pregunta. Hice una pausa. Y sí, si uno de los cónyuges ha sido infiel durante el matrimonio y el otro tiene pruebas, ¿qué pasaría? Pues el cónyuge culpable podría recibir menos en el reparto o incluso nada. Antonio se rió. ¿Qué pasa? ¿Te ha pillado tu mujer? Era una broma, pero a mí no me hizo ninguna gracia. Otra pregunta, respiré hondo. Si la propiedad de la vivienda y las acciones de la empresa están a nombre de la mujer, ¿cuánto puede recibir el hombre? Eso depende de la situación. Si se puede demostrar que son bienes gananciales. Antonio se detuvo de repente. Javier, no me digas qué, solo preguntó. Oye, Antonio, tu casa actual, la empresa. ¿A nombre de quién están? Me quedé en silencio. Javier, te llamo luego. Colgué. De repente recordé algo. Hacía 29 años, cuando Pilar y yo nos casamos, su familia aportó el piso. Ese piso antiguo, de 93 metros cuadrados, la escritura estaba a su nombre. Hace 10 años, cuando mi empresa tuvo la crisis, ella me dio los 25.000 euros. Le dije que lo considerara una inversión, pero en aquel momento la empresa aún no era una sociedad limitada y no le hice la transferencia de participaciones. Más tarde, cuando la empresa creció, me acordé del asunto y le propuse formalizarlo. Ella dijo, déjalo, es mucho lío. Al fin y al cabo eres mi marido. Si la empresa gana dinero, yo también gano. En su momento me conmovió su generosidad. Ahora que lo pienso, abrí el móvil, entré en la web del registro mercantil y busqué la estructura accionarial de mi empresa. Y entonces vi algo que me heló la sangre. La accionista mayoritaria no era yo, era Pilar Montes, con el 51% de las participaciones. Cuando las había transferido, ¿cómo es que no lo sabía? Rebusqué frenéticamente en mi memoria. Y por fin lo recordé. Hace 15 años la empresa necesitaba solicitar una subvención del gobierno que exigía que los accionistas estuvieran empadronados en la Comunidad de Madrid. Yo no lo estaba. Pilar sí. En ese momento, le pedí que figurara como titular, diciéndole que era solo un trámite, que en cuanto nos dieran el dinero, lo cambiaríamos de nuevo. Ella aceptó. Cuando recibimos la subvención estaba tan ocupado con la expansión del negocio que me olvidé del asunto. Y ella nunca lo mencionó. 15 años enteros. Mi empresa. Ella poseía el 51% de las participaciones. De repente me di cuenta. Durante estos 29 años, todo lo que yo creía poseer estaba en realidad en sus manos. La casa era suya. La empresa era suya. Incluso mi vida la había salvado ella. Sentado en la cama del hospital, sentía las manos y los pies helados. 29 años. Nunca había montado una escena, nunca había exigido nada. Incluso me había dado dinero, me había dado libertad. Yo siempre la había considerado débil, buena, digna de lástima. Pero ahora lo entendía. No era bondad. Estaba esperando el día en que yo la necesitara. El día en que estuviera más vulnerable, más indefenso, sin más opciones. El día en que la cuenta de 29 años pudiera saldarse de una sola vez. Y ese día era hoy. Sonó el móvil. Un mensaje de Pilar. Ya he tramitado el alta. Nos vemos pasado mañana a las 10:00 en el registro civil. No te olvides el DNI y el libro de familia. Miré el mensaje con las manos temblando. Pasado mañana. Un matrimonio de 29 años llegaba a su fin. Y de repente me di cuenta. Quizás la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. El día del alta, Sofía vino a recogerme. Conducía mi viejo BMW de 10 años. En el coche estaban el tercero y el cuarto. Al verme los niños gritaron alegres: «Papá». «Javier, vamos a casa», dijo Sofía con los ojos enrojecidos. «Los niños te echan de menos». Sentado en el asiento del copiloto, miré el paisaje urbano pasar a toda velocidad y me sentí desorientado. Casa. ¿Qué casa? La de las afueras en Majadahonda, bulliciosa y llena con 6 niños. O la del centro, vacía, donde me esperaba un ajuste de cuentas. «Papá,
No te encuentras bien, el tercero se asomó desde el asiento trasero. Tienes mala cara. No es nada, forcé una sonrisa. Solo estoy un poco cansado. Sofía me miró de reojo a punto de decir algo, pero se contuvo. Sabía lo que quería preguntar. Quería saber qué pasaba con Pilar. Pero no preguntó. En 29 años había aprendido una cosa: no preguntar por mi vida en mi otra casa. El coche entró en la urbanización de las afueras. El mayor y el segundo ya estaban esperando abajo. Los 6 niños me rodearon hablando todos a la vez. Papá, he sacado un 10 en el examen. Papá, la profesora ha colgado mi dibujo en la pared. Papá, ¿ves? He crecido. Los miré con una mezcla de sentimientos. Estos 6 niños eran el fruto de mi amor con Sofía. 3 pares de gemelos, todos se parecían a mí. Me llamaban papá, dependían de mí, me necesitaban, pero en este momento no sentía ningún calor. Mi mente estaba completamente ocupada por esa otra mujer. Pilar. Me estaba esperando. Mañana a las 10. En el registro civil. Por la noche, cuando los niños ya dormían, Sofía y yo nos sentamos en el salón, uno frente al otro. Ninguno de los dos habló primero. Finalmente Sofía no pudo más. Javier, ¿en qué piensas? No has dicho una palabra desde que saliste del hospital. Pienso en... Hice una pausa. En lo de mañana. El registro civil. Ah. Sofía guardó silencio un momento y de repente preguntó: Javier, ¿de qué tienes miedo? Es solo un divorcio. Nunca hubo sentimientos. Divorciarse es mejor, no. No es tan simple, me froté las sienes. Sofía, he descubierto algo. ¿Qué cosa? Durante estos 29 años. La casa en la que vivimos, la empresa que dirijo, todo está a su nombre. El rostro de Sofía cambió al instante. ¿Qué quieres decir? El piso era de ella antes de casarnos. La empresa. Sonreí con amargura. Hace 15 años, para solicitar una subvención del gobierno, puse el 51% de las participaciones a su nombre y me olvidé de cambiarlo. ¿Estás loco? Sofía se levantó de un salto con la voz alterada. Le diste el control de la empresa. Pensé que a ella no le importarían esas cosas. Tú pensaste. Las lágrimas de Sofía empezaron a caer. Javier, ¿te das cuenta de lo que pasará si de verdad quiere ajustar cuentas? Bajé la cabeza sin decir nada. Esta familia. Tú das 3.000 euros al mes, dijo Sofía llorando. 6 hijos, la comida, la ropa, las clases de refuerzo, las actividades extraescolares. Apenas llega. Los dividendos de tu empresa, no sé cuánto te llevas, pero sé que tienes otra casa allí. Sí. Si la empresa es de verdad suya. No pudo seguir hablando. Se desplomó en el sofá. Yo tampoco podía decir nada, porque de repente me di cuenta: si Pilar de verdad quería ajustar cuentas conmigo, sin casa, sin empresa, todo lo que había construido en 29 años podría desvanecerse de la noche a la mañana. No lo hará, escuché mi propia voz temblar. No será tan cruel. Dijo que solo quería recuperar su vida. ¿Te lo crees? Sofía me miró con la desesperación en los ojos. Javier, ¿de verdad te lo crees? No respondí, porque no me lo creía. Aquella noche no pegué ojo. Tumbado en la cama, mi mente reproducía una y otra vez cada detalle de los últimos 29 años. Intentaba encontrar alguna pista. Intentaba entender qué estaba pensando Pilar. El primer año de casados fue muy tierna conmigo. Cocinaba, lavaba, limpiaba la casa. Entonces pensé que era una mujer tradicional, una buena esposa. Al tercer año, le confesé mi infidelidad. Reaccionó con una calma anormal. Entonces pensé que se había quedado en shock o que era demasiado débil para montar una escena. Ahora que lo pienso, quizás simplemente no le importaba. No le importaba si la quería o no le importaba este matrimonio. Le importaban otras cosas. Al quinto año, Sofía tuvo a los primeros gemelos. Se me escapó la noticia. Ella solo dijo un escueto felicidades. Entonces pensé que era magnánima. Ahora que lo pienso, no era magnanimidad. Era indiferencia. Al 10º año, la crisis de la empresa. Me dio 25.000 euros. Me emocioné tanto que casi lloro. Pensé que era increíblemente buena. Ahora que lo pienso, esos 25.000 euros fueron una inversión a largo plazo. Al 15º año me pidió que pusiera las participaciones a su nombre. Pensé que me estaba ayudando. Ahora que lo pienso, ya estaba tejiendo su red.
Al 25º año me dio otros 12.000 euros para la matrícula del mayor. Pensé que era porque tenía buen corazón. Ahora que lo pienso, solo estaba reinvirtiendo. 29 años. Nunca montó una escena, nunca lloró, nunca exigió nada. Simplemente esperó. Con paciencia. Esperó a que mi deuda con ella fuera cada vez mayor. Esperó a que yo dependiera de su bondad. Esperó a que yo estuviera tan débil que tuviera que suplicarle. Y ese momento era ahora. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. Sofía ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Tenía los ojos hinchados y rojos. Era evidente que tampoco había dormido. Javier se acercó con un tazón de leche. Pase lo que pase, estaré contigo. Incluso si nos quedamos sin nada. Tenemos 6 hijos. Podemos empezar de nuevo. Hablaba con firmeza, pero noté el temblor en su voz. Empezar de nuevo. Tengo 50 años. Acabo de someterme a un trasplante de hígado. Mi cuerpo todavía está débil. Sin empresa, sin casa. ¿Con qué voy a empezar de nuevo? Y además tengo que mantener a 6 hijos. El mayor empieza la universidad el año que viene. El segundo el año siguiente. El tercero y el cuarto están en el instituto. El quinto y el sexto en primaria. Si de verdad me quedo sin nada, no me atrevía a seguir pensando. Javier, come algo. Sofía me dio el tazón. Luego, cuando vayas al registro civil, yo iré contigo. No hace falta, negué con la cabeza. Iré solo. Pero, Sofía, la miré. Sea cual sea el resultado, no te preocupes. Lo solucionaré. Lo dije con convicción, pero ni yo mismo sabía cómo iba a solucionarlo. A las 9:30 conduje hacia el centro. Por el camino pasé por muchos lugares familiares. La cafetería donde tuve mi primera cita con Sofía. El parque donde le pedí matrimonio. La calle por la que solíamos pasear. Hace 29 años, cuando conocí a Sofía, sentí que había encontrado el amor verdadero. Era joven, tierna, comprensiva. Con ella sentí una felicidad que nunca antes había experimentado. En ese momento pensé que sería maravilloso pasar el resto de mi vida con ella, pero ya estaba casado. Tenía una esposa, Pilar. Una esposa a la que no aman casi. Un matrimonio arreglado. Podría haberme divorciado y casarme con Sofía, pero no lo hice, porque sentía que divorciarme sería injusto para Pilar. Ella no había hecho nada malo, simplemente yo no la amaba. Si me divorciaba, la gente la señalaría, dirían que se había casado con un canalla que la habían abandonado. Así que elegí una solución que me pareció perfecta. No me divorciaba, pero formaba una familia con Sofía por fuera. Le daba a Pilar un estatus y dinero, y a Sofía amor e hijos. Creía que así era un hombre responsable. Creía que así era mejor que esos canallas que abandonan a sus esposas. Pero ahora lo entendía. No era nobleza, era cobardía. No me atrevía a elegir. Lo quería todo sin asumir ninguna consecuencia. Y Pilar. Ella se dio cuenta de eso. Sabía que yo no me atrevería a divorciarme porque eso me convertiría en un canalla. Sabía que necesitaba el estatus de marido para demostrar que no era un hombre que abandonaba a su familia. Así que me lo dio. Me dio 29 años de respetabilidad. Y ahora venía a cobrárselo. En la puerta del registro civil, Pilar ya me estaba esperando. Llevaba una camisa blanca, pantalones negros y el pelo recogido en una coleta impecable. Parecía más delgada que hacía un mes, pero tenía buen aspecto. «¿Has llegado?», me vio y dijo con indiferencia. «Sí». Entramos en el registro civil, uno al lado del otro sin hablar. En la ventanilla de divorcios había cola. Delante de nosotros varias parejas. Unas discutían, otras lloraban, otras tenían la cara inexpresiva. Pilar y yo estábamos al final tan silenciosos como dos extraños. Javier, dijo Pilar de repente. «¿Estás nervioso?». Un poco, admití. «¿Nervioso por qué?». Giró la cabeza para mirarme. «Es solo un divorcio». Yo busqué las palabras. «Pilar, ¿estás segura?». 29 años, sonrió. «He tenido tiempo de sobra para pensarlo». Entonces, respiré hondo. «¿Cómo quieres repartir los bienes?». Me miró con los ojos serenos. «¿Tú cómo quieres repartirlos?». Yo. «No lo sé», dije. «La casa es tuya. La mayoría de las acciones de la empresa también están a tu nombre». Yo. «No sé qué me queda». «Te queda una vida», dijo. «Que yo salvé». Sus palabras fueron como un puñal que me dejó sin aliento.
Pilar, ¿qué es lo que quieres? Finalmente no pude más, y le pregunté lo que llevaba tanto tiempo guardando. ¿Qué has estado pensando durante estos 29 años? Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente dijo, pensaba en cuánto tiempo puede una persona fingir. ¿Qué? Pensaba en cuánto tiempo puedes vivir en tu propia autocomplacencia. Se giró hacia mí. En sus ojos había algo que nunca antes había visto. Frialdad. O quizás la verdad al fin sin máscaras. Hace 29 años, cuando me confesaste tu infidelidad. ¿Sabes en qué pensé? Negué con la cabeza. Pensé, qué bien, por fin me he librado. Sus palabras me dejaron helado. Creías que era tierna y virtuosa, pero en realidad es que me daba pereza actuar. Creías que era buena y magnánima, pero en realidad es que no me importaba. Creías que te amaba profundamente y que por eso estaba dispuesta a sacrificarlo todo por ti. Sonrió una sonrisa irónica. Javier, nunca te he querido. Desde el primer día de casados, supe que este matrimonio era un error. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me divorcié? Completó mi frase. Porque divorciarme no me beneficiaba. Como mujer divorciada en esta ciudad, la gente me habría señalado. Era mejor mantener el matrimonio. Al menos seguía siendo la señora Santos. Pero me diste tanto dinero. No te lo di a ti, me interrumpió. Fue mi inversión. Invertí en tu empresa a cambio del 51% de las participaciones. Invertí en este matrimonio a cambio del estatus de esposa. Fue un negocio, un trato justo. Sentí que el mundo daba vueltas. En cuanto a estos 29 años, hizo una pausa. He vivido muy bien. De los 2.000 euros que me dabas cada mes, solo gastaba 500. El resto lo ahorré. En 29 años he ahorrado 504.000 euros. 504.000 euros. De lo que yo le daba a ella, había ahorrado 504.000 euros. Y yo, para mantener a mi otra familia, para mantener el equilibrio, en 29 años apenas tenía ahorros. Entonces, mi voz temblaba. Has estado actuando durante estos 29 años. No actuando, me corrigió. Esperando. Esperando el día en que más me necesitaras. ¿Por qué? Casi grité. No me querías. ¿Por qué esperar 29 años? Podrías haberte divorciado y ya. Me miró y guardó silencio un largo rato. Finalmente dijo, porque quería que supieras que la libertad que has tenido durante estos 29 años te la di yo. Creías que tenías el control de todo, pero en realidad solo has vivido según mi plan. Tú. No pude decir nada. Siguientes nos llamó el funcionario desde la ventanilla. Pilar se dirigió a la ventanilla. La seguí con las piernas temblorosas. El divorcio fue rápido. Firmar, sellar una foto, recoger el certificado. Todo el proceso duró menos de media hora. Un matrimonio de 29 años terminado. Con el certificado de divorcio verde en la mano, mi mente estaba en blanco. Vamos, dijo Pilar. Todavía queda por hablar del reparto de bienes. ¿A dónde? Al despacho de abogados. Ya se había adelantado. He concertado una cita. El despacho de abogados estaba en un edificio de oficinas cerca del registro civil. La abogada de Pilar era una mujer de unos 40 y tantos años, apellidada Robles. Competente y astuta. Señor Santos, por favor, siéntese. La señora Robles señaló la mesa de reuniones. Vamos a hablar del reparto de bienes. Me senté con las manos empapadas en sudor. Primero el inmueble. La señora Robles abrió un dossier. La vivienda de 93 metros cuadrados en el centro de la ciudad. La propietaria es la señora Pilar Montes. Es un bien privativo anterior al matrimonio, por lo que no entra en la liquidación de gananciales. Asentí. Eso lo sabía. Segundo, las participaciones de la empresa, continuó. Diseños Santos, S.L., con un capital social de 500.000 euros y una valoración actual de aproximadamente 3 millones de euros. La estructura accionarial es Pilar Montes 51%, Javier Santos 49%. Mi corazón se hundió. Según el Código Civil, las participaciones adquiridas durante el matrimonio son bienes gananciales. Sin embargo, hizo una pausa la abogada. El 51% de las participaciones de la señora Montes fueron adquiridas mediante una inversión realizada durante el matrimonio con registros y acuerdos claros. Por lo tanto, esa parte de las participaciones es propiedad de la señora Montes. Y yo pregunté con dificultad. ¿Y mi 49%?
Su 49% teóricamente también es un bien ganancial y debería repartirse por igual, dijo la señora Robles. Pero miró a Pilar, quien asintió para que continuara. Sin embargo, señor Santos, usted ha cometido adulterio durante el matrimonio, ha convivido con otra persona y ha tenido hijos fuera del matrimonio. Según el artículo 98 del Código Civil, el cónyuge que haya incumplido gravemente los deberes conyugales puede ver reducida su participación en los gananciales. Sentí un estruendo en mi cabeza. ¿Tienes pruebas? Pilar sacó una carpeta y la deslizó hacia mí. 29 años de fotos, grabaciones, transferencias bancarias, certificados de nacimiento de los niños, dijo con calma. Lo tengo todo. Abrí la carpeta con las manos temblando. Dentro había un grueso fajo de documentos. Fotos mías con Sofía, registros de las transferencias que le había hecho, los certificados de nacimiento de los 6 niños con mi nombre en la casilla del padre. Incluso había fotos de mi casa en las afueras. Yo ayudando a los niños con los deberes, cocinando, paseando con Sofía. Cada foto tenía fecha y lugar. Desde el primer año hasta el 29º. Lo había documentado durante 29 años. Me has estado siguiendo, levanté la cabeza con la voz temblorosa. No siguiendo, dijo Pilar, recopilando pruebas. Javier era tu esposa. Tenía derecho a saber lo que hacías. Entonces, lo planeaste todo desde el principio. Sí, lo admitió con franqueza. Desde el día que me confesaste tu infidelidad, me derrumbé en la silla sin poder hablar. Con base en estas pruebas, continuó la señora Robles, el señor Santos, como cónyuge culpable, debería recibir una parte menor o nula en el reparto de bienes. Teniendo todo en cuenta, nuestra propuesta es la siguiente: el inmueble para la señora Montes. De las participaciones de la empresa, el 51% de la señora Montes para ella. Del 49% del señor Santos, un 30% se adjudicará a la señora Montes como compensación. Es decir, mi voz era apenas un susurro, que solo me quedo con un 19%. Exacto. De una empresa de 3 millones de euros, usted solo recibirá 570.000 euros. Y la señora Montes se quedará con 2.430.000 euros. Hay un punto más, dijo la señora Robles. Durante estos 29 años, la señora Montes invirtió 37.000 euros en la empresa. Ese dinero debe ser devuelto. Con los intereses asciende a 80.000 euros. Por lo tanto, de sus 570.000 euros, restando los 80.000, le quedan 490.000 euros. Concluyó la abogada. 490.000 euros. Eso era todo lo que había acumulado en 29 años. Y Pilar, entre la casa, la empresa y sus ahorros, tenía al menos 3 millones de euros. Javier, Pilar me miró. ¿Te parece justo este reparto? Justo, abrí la boca, pero no pude decir nada. Era justo, legalmente sí. Yo fui infiel, ella tenía las pruebas. Tenía derecho a repartirlo así. Pero emocionalmente, ¿me odias? Fue lo último que pregunté. Pilar guardó silencio un momento. Te odié una vez, dijo. Pero luego descubrí que odiar a alguien es agotador. Así que elegí otra forma. Esperar a que recogieras lo que había sembrado. Recoger lo que había sembrado, repetí esas palabras en mi mente. Javier, querías 2 familias. Querías tenerlo todo. Querías ser irresponsable y a la vez tener una buena reputación. Pilar se levantó. Te di 29 años de oportunidades. Ahora es el momento de cobrar. Llegó a la puerta y se giró. Por cierto, pasado mañana tengo que hacer una cosa. ¿Qué cosa? Ir al registro civil, sonrió. Tengo una nueva vida. Se fue, dejándome solo en la sala de reuniones con la mente en blanco. Ir al registro civil. Tenía una nueva vida. 29 años. Había estado esperando a que yo llegara a un callejón, sin salida, a que no tuviera más opciones. Y entonces, en el momento en que más la necesitaba, me dijo: todo lo que has tenido estos 29 años te lo di yo, y ahora vengo a recuperarlo. No sé cómo salí del despacho de abogados. El sol era cegador, la calle estaba llena de gente, pero no sentía ningún calor. El móvil sonó varias veces. Era Sofía. No contesté. No sabía cómo decírselo, cómo decirle que estábamos acabados, que de todo lo que había acumulado en 29 años, solo me quedaban 490.000 euros,
que Pilar había estado actuando desde el principio y que yo, como un payaso, había sido su marioneta durante 29 años. Me senté en el coche mirando fijamente el volante. De repente el móvil volvió a sonar. Esta vez era Antonio, mi amigo abogado. Javier, joder, estás loco, empezó a gritar. ¿Cómo se te ocurre darle el 51% de la empresa a otra persona? ¿Sabes lo que eso significa? Lo sé, mi voz era tranquila. No sabes una mierda, bramó Antonio por teléfono. Tu mujer, no tu exmujer, acaba de enviar un burofax a través de sus abogados. Exige convocar una junta de accionistas. Quiere echarte de la empresa. Apreté el móvil con fuerza. ¿Qué? Tiene el 51% de las participaciones, es la socia mayoritaria absoluta. Tiene derecho a convocar una junta, a destituirte como director general, a barrerte de ahí. La voz de Antonio era una mezcla de urgencia y enfado. Javier, ¿qué has hecho para que te odie tanto? Odiarme. De repente me eché a reír. Reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Antonio, no es que me odie, dije. Solo está recuperando su inversión. ¿Qué estupideces dices? Hace 29 años invirtió en mí, mi propia voz sonaba lejana. Ahora quiere recuperar el capital con intereses. Es un negocio justo. Javier, espabila, dijo Antonio. Ahora tienes que encontrar la forma de salvar la empresa. Es tu vida. Mi vida, sí. La empresa era mi vida. Durante estos 29 años, todo mi orgullo, toda mi autoestima se basaban en esa empresa. Era un empresario de éxito, un jefe que ganaba cientos de miles de euros al año, un hombre capaz de mantener a 2 familias. Pero ahora ella quería arrebatármelo todo. Antonio, pregunté de repente. Si de verdad quiere echarme de la empresa, ¿puedo hacer algo? Legalmente nada, suspiró Antonio. Es la socia mayoritaria. Está en su derecho. A menos que puedas demostrar que hubo algún vicio en la adquisición de ese 51% como engaño, coacción o algo así. Antonio hizo una pausa. Pero, ¿tienes pruebas? Me quedé en silencio. Pruebas, hace 15 años fui yo quien le pidió que figurara como socia. Todos los documentos los firmé yo. Todos los trámites fueron legales. Ella no hizo nada. Simplemente aceptó mi petición. Y esperó. No dije finalmente. No tengo pruebas. Entonces no hay nada que hacer, dijo Antonio. Javier, cuídate. Colgó. Sentado en el coche, mirando el sol a través del parabrisas, recordé algo. Hace 15 años, cuando le pedí a Pilar que figurara como socia, me dijo una cosa. Me dijo: Javier, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que las participaciones se transfieren, es muy difícil recuperarlas. En ese momento le respondí: no te preocupes, eres mi mujer. Confío en ti. Ella sonrió, no dijo más, y firmó. Ahora que lo pienso, esa sonrisa estaba cargada de significado. Ella ya sabía entonces que este día llegaría. Conduje de vuelta a la casa de las afueras. Durante todo el camino mi cabeza era un caos. 490.000 euros. Sin empresa solo me quedaban 490.000 euros. 6 hijos. El mayor empezaba la universidad el año que viene. Matrícula más gastos, al menos 15.000 euros al año. El segundo el año siguiente. El tercero y el cuarto en el instituto. ¿Cuánto durarían 490.000 euros? Y además, tenía que mantener a Sofía. Me había dado 6 hijos, me había entregado sus mejores años. No podía abandonarla. Pero con 490.000 euros, si vivíamos con austeridad, quizás podríamos aguantar 10 años. En 10 años, los niños habrían terminado la universidad y podrían ganarse la vida. Sofía y yo quizás podríamos tener una vida normal. Una vida normal a los 50 años, empezando de cero. De repente todo me pareció un sueño absurdo. Llegué a casa a las 7 de la tarde. Al abrir la puerta, los 6 niños estaban en el salón. Al verme se levantaron de golpe. Papá. El mayor se acercó. Ya está, asentí. Entonces, vaciló. ¿Te has divorciado de la tía Pilar? Sí. El salón se quedó en silencio. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto me miraban. En sus ojos había confusión, preocupación y algo que no me atrevía a analizar: miedo. ¿De qué tenían miedo los niños? ¿De perderme a mí?
o de perder la vida que tenían. Chicos, respiré hondo. Papá tiene que deciros unas cosas. Subid a vuestros cuartos, dijo Sofía de repente saliendo de la cocina. Vuestro padre y yo tenemos que hablar. Los niños me miraron, luego a Sofía, y finalmente subieron. En el salón solo quedamos Sofía y yo. Sofía se sentó frente a mí. Venga, dime qué ha pasado. La miré sin saber por dónde empezar. Finalmente se lo conté todo. El divorcio, el reparto de bienes, las participaciones, la empresa, los 490.000 euros. Cuando terminé, el salón quedó en un silencio sepulcral. Sofía estaba sentada en el sofá con el rostro pálido como la cera. Es decir, su voz temblaba, que solo nos quedan 490.000 euros. Sí. Y la empresa va a convocar una junta para echarme. Y la casa era suya, antes de casarnos, no me corresponde. Sofía de repente se echó a reír. Reía mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier, ¿sabes una cosa? Llevo 29 años esperando una frase. Me miró. Esperando a que me dijeras: Sofía, cásate conmigo. Esperando a que dijeras: me he divorciado, ya podemos estar juntos sin escondernos. Esperando a que dijeras: ya no tienes que vivir a escondidas. Sofía, pero nunca lo dijiste, me interrumpió. Cada vez que volvías decías: espera un poco más. Ten paciencia. No puedo hacerle daño. 29 años, Javier. 29 años. Se levantó y fue hacia la ventana. Te conocí con 20 años. Ahora tengo 49. Su espalda temblaba. Te di mis mejores años. Te di 6 hijos. Los crié sola. Nunca me quejé, porque pensaba que algún día te casarías conmigo. Pero ahora, se giró con el rostro bañado en lágrimas, me dices que te has divorciado, pero que solo nos quedan 490.000 euros. Que has perdido tu empresa, tu casa, que lo has perdido todo. Sofía, lo siento. Has decepcionado a demasiada gente. Se secó las lágrimas. Javier, no te culpo. De verdad que no. Es solo que no pudo seguir. Me acerqué para abrazarla, pero ella retrocedió un paso. No. Déjame sola un rato. Subió las escaleras dejándome solo en el salón. Aquella noche dormí en el sofá. Tumbado miraba el techo con los ojos abiertos. 29 años. Creía que estaba equilibrando 2 familias, siendo un hombre responsable. Pero en realidad solo era un cobarde. No me atrevía a elegir. Quería el amor de Sofía, pero no quería renunciar a la respetabilidad que me daba Pilar. Quería tener hijos, pero no quería cargar con la culpa de abandonar a mi esposa. Lo quería todo sin pagar ningún precio. Y Pilar. Ella se dio cuenta de eso. Me dio 29 años de libertad, me dejó vivir en mi autoengaño. Y luego, en mi momento de mayor debilidad, me dijo que todo era una ilusión. Sonó el móvil. Un número desconocido. Sí. Señor Santos, soy la abogada, la señora Robles. Escuché la voz de la abogada de Pilar. Le llamo para comunicarle una cosa. ¿Qué cosa? La junta de accionistas se celebrará pasado mañana a las 10 de la mañana en la sala de juntas de la empresa. Por favor, sea puntual. De acuerdo. Y una cosa más. Hizo una pausa. Después de la reunión tiene 3 días para desalojar la empresa y entregar todo su trabajo. 3 días. Sí. El nuevo director general se incorporará la semana que viene. Nuevo director general, ya había encontrado a mi sustituto. Disculpe, pregunté con dificultad. ¿Quién es el nuevo director general? Eso. La abogada pareció dudar. Señor Santos, lo sabrá pasado mañana. Colgó. Sostuve el móvil con las manos temblando. ¿Quién era el nuevo director general? Un profesional que había contratado, no me atrevía a seguir pensando. Al día siguiente fui a la empresa. Los empleados al verme me miraban de forma extraña. Algunos querían decir algo, pero se contenían. Otros bajaban la cabeza y pasaban de largo. Otros cuchicheaban. La noticia ya se había extendido. Todos sabían que el jefe iba a ser despedido. Entré en mi despacho. Sobre la mesa había una carpeta. La abrí. Dentro una notificación. Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios de Diseño Santos S.L. Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día fecha a las 10:00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente orden del día. 1.
Cese. DD. Javier Santos como administrador único. 2. Nombramiento de nuevo administrador único. 3. Traspaso de poderes y gestión de la sociedad. Se ruega puntualidad. Firmado la socia mayoritaria Diña. Pilar Montes. Miré la notificación y de repente me eché a reír. 29 años. Había tardado 29 años en construir esta empresa. Y ahora ella iba a echarme en un solo día. Qué irónico. Mi secretaria Laura llamó a la puerta. Señor Santos tiene una visita. ¿Quién es? Dice que se apellida Vega. Vega. ¿Quién era? Que pase. La puerta se abrió. No era quien esperaba. Entró un hombre joven de unos 30 años bien vestido de aspecto refinado. ¿Usted es? Lo miré confundido. Señor Santos, me llamo Adrián Vega, me tendió la mano. La señora Montes me ha pedido que venga a hablar con usted. No le estreché la mano. ¿Hablar de qué? Sobre el traspaso de la empresa. Adrián no pareció ofendido. Retiró la mano y se sentó en el sofá de visitas. La señora Montes desea que el traspaso se realice sin contratiempos, por eso me ha pedido que venga antes para familiarizarme con la situación. Usted es. Tuve un mal presentimiento. El nuevo director general. Sí, asintió. A partir del próximo lunes, asumiré el cargo de director general de la empresa. Miré a este joven y de repente lo entendí todo. ¿Qué relación tiene con Pilar? Soy su novio, dijo Adrián con franqueza. O para ser más exacto, su prometido. Nos casamos pasado mañana. Sentí un fuerte golpe en el pecho. Novio prometido. Se casaban pasado mañana. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Escuché mi propia voz lejana. 5 años, dijo Adrián. Fui su alumno. Ella daba clases de pintura en el Centro Cultural y yo me apunté. Así nos conocimos. 5 años. Hacía 5 años que ella tenía una nueva vida, y yo mientras tanto creía que me estaba esperando, que cuidaba de aquella casa vacía. Señor Santos, sé que esto puede ser un poco repentino para usted. El tono de Adrián era cortés, pero es una decisión empresarial. Le ruego que lo entienda. La empresa necesita una nueva dirección, un nuevo rumbo. Usted sabe de arquitectura. Soy doctor en arquitectura. He trabajado 10 años en el extranjero, dijo Adrián. La señora Montes me contrató para que volviera a España y me hiciera cargo de esta empresa. Doctor en arquitectura. 10 años. En el extranjero. El sustituto que había encontrado era más profesional, más joven y más capacitado que yo. Señor Santos, Adrián se levantó. Si no le importa, me gustaría dar una vuelta por la empresa para familiarizarme con el entorno. Adelante, dije. Adrián se fue. Me quedé sentado en el despacho y de repente sentí que este lugar donde había pasado 29 años se había vuelto extraño. Por la noche volví a la casa de las afueras. Los niños estaban cenando en el comedor, pero el ambiente era tenso. El mayor y el segundo no hablaban, comían con la cabeza gacha. El tercero, el cuarto, el quinto y el sexto también estaban muy callados, no como de costumbre. Sofía estaba ocupada en la cocina. Me acerqué. Sofía. No levantó la vista. Yo. No sabía qué decir. Javier, dijo Sofía de repente, dejando la espátula. Lo he estado pensando. ¿Pensando en qué? 490.000 euros no son suficientes. Su voz era tranquila. 6 hijos. El más pequeño solo tiene 7 años. Le quedan 10 años para ir a la universidad. En 10 años el mayor tendrá 28 y querrá casarse. Casarse implica comprar una casa, dar una entrada, organizar una boda. Y lo mismo para el segundo, el tercero, el cuarto. 6 hijos. Aunque solo les demos 50.000 euros a cada uno para empezar, ya son 300.000. Nos quedan 190.000 para vivir nosotros dos y para cualquier imprevisto. Hablaba con detalle, como si estuviera haciendo cuentas. Javier, 490.000 euros no son suficientes, repitió. Entonces, se me secó la garganta. ¿Qué propones? Lo he pensado. Hay 2 opciones, Sofía me miró. La primera, vas a ver a Pilar y le suplicas. Le suplicas que nos deje algo más. Imposible, negué con la cabeza. No aceptará. Entonces, la segunda opción. Sofía respiró hondo. Búscate un trabajo. Empieza de nuevo. Tengo 50 años. Sé que tienes 50 años, me interrumpió.
Yo también estoy a punto de cumplirlos. Javier, nos quedan unos 30 años de vida. En esos 30 años tenemos que criar a 6 hijos, mandarlos a la universidad, ayudarles a formar sus propias familias. 490.000 euros no son suficientes. Así que tienes que trabajar. Hablaba con una firmeza inquebrantable. Quise decir algo, pero no pude. Yo también trabajaré, dijo Sofía. Puedo ser camarera en un restaurante o cajera en un supermercado. Si trabajamos los dos juntos, quizás podamos salir adelante. Hablaba con calma, pero noté el cansancio en su voz. Una mujer de 49 años que había tenido 6 hijos yendo a trabajar de camarera. Esa era la vida que yo le había dado. Lo siento, dije. No pidas perdón. Sofía se giró y siguió cocinando. Javier, somos adultos. Elegí estar contigo y tengo que aceptar las consecuencias. Aquella noche los 8 cenamos en silencio. Nadie habló. Solo se oía el chocar de los cubiertos contra los platos. Los niños notaban que algo pasaba, pero ninguno se atrevió a preguntar. El día de la junta me puse mi mejor traje, no por aparentar, sino para darme un último ápice de dignidad. En la sala de juntas ya había varias personas. Pilar, la abogada Robles Adrián y varios directivos de la empresa. Estamos todos. Empecemos, dijo Pilar. Hoy llevaba un traje de chaqueta de color burdeos y un maquillaje ligero. Se la veía radiante, nada que ver con una mujer recién divorciada. El orden del día tiene 3 puntos. La señora Robles abrió su carpeta. Primero, CSDD. Javier Santos, como administrador único. La socia mayoritaria Diña. Pilar Montes, que posee el 51% de las participaciones, propone el cese. Se procede a la votación. A favor, Pilar levantó la mano. Varios directivos a los que Pilar había sobornado en los últimos días también levantaron la mano. En contra levanté la mía. Pero no sirvió de nada. 51% contra 49%. Había perdido. Se aprueba por mayoría, anotó la abogada. D. Javier Santos cesa en su cargo de administrador único con efecto inmediato. Segundo punto, nombramiento. De nuevo administrador único. La socia mayoritaria propone a D. Adrián Vega como nuevo administrador. Se procede a la votación. El resultado fue el mismo. Adrián se convirtió en el nuevo director general. Tercer punto, traspaso de poderes. La señora Robles me miró. Señor Santos dispone de 3 días para completar el traspaso de funciones y desalojar la empresa. Entendido, dije. Se levanta la sesión, la abogada cerró la carpeta. Y así, en menos de media hora, el trabajo de 29 años me fue arrebatado. Los demás se fueron marchando. Al final solo quedamos Pilar y yo. Pilar, la llamé. Se detuvo y se giró. Algo más. ¿Por qué la miré? ¿Por qué ser tan cruel? Cruel, sonrió. Javier, ¿te parece que soy cruel? La empresa la creé yo. La creaste tú, pero con mi dinero, me interrumpió. Cuando tuviste la crisis, ¿quién te dio 25.000 euros para salvarte? Después, para la expansión, ¿quién te ayudó a conseguir subvenciones, a ganar proyectos? Durante 29 años, si esta empresa ha llegado a donde está, contribución no ha sido menor que la tuya. Pero nunca participaste en la gestión. Porque no necesitaba participar, se acercó a mí. Javier, ¿sabes lo que es engordar a un cerdo? Primero se le cuida, se le ceba, y cuando está gordo se le sacrifica. Estos 29 años te he estado cebando. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en mi corazón. Me has estado utilizando desde el principio. Utilizando, negó con la cabeza. Solo he protegido mi inversión. Javier, tú fuiste infiel. Tú rompiste el contrato matrimonial. Yo solo he utilizado medios empresariales para recuperar lo que es mío. Y los 490.000 euros. Eso es lo que la ley te concede, dijo. Si no fuera por la protección legal, no tendrías ni eso. Se giró para irse. Pilar la detuve. Tanto me odias. Se detuvo y guardó silencio un largo rato. Finalmente dijo, no te odio, Javier. Solo quería que entendieras una cosa. ¿Qué cosa? La libertad que has tenido durante estos 29 años, te la di yo. Creías que tenías el control de todo, pero en realidad solo has vivido según mi plan. Me miró con los ojos serenos. Ahora he recuperado lo que es mío. Las cosas han vuelto a su dueño. ¿Y ahora? Pregunté con dificultad.
Eres feliz. Lo pensó un momento y sonrió. Una sonrisa sincera, la primera sonrisa de verdad que veía en su rostro en 29 años. Muy feliz, dijo. Javier, por fin soy libre. Dicho esto, se fue, dejándome solo en la sala de juntas vacía. El sol entraba por los ventanales, pero no sentía ni un ápice de calor. 29 años. Creía que perseguía la libertad, el amor verdadero, que era un hombre responsable. Pero en realidad solo era una pieza de ajedrez. Una pieza que alguien había movido a su antojo durante 29 años. Y ahora la partida había terminado, y yo había perdido. 3 días después desalojé la empresa. Adrián fue muy cortés, incluso me ayudó personalmente a empaquetar mis cosas. No había muchas cajas, solo 3. 29 años de carrera como director general reducidos a 3 cajas de cartón. Señor Santos, aquí están todas sus pertenencias. Adrián señaló las cajas. Si falta algo, haré que se lo envíen a su domicilio. Domicilio. Ya no tenía domicilio. El piso del centro era de Pilar, ya no tenía derecho a volver. La casa de las afueras era de alquiler 1.500 euros al mes. El contrato vencía en 1 año. Gracias, dije. Señor Santos. Adrián me detuvo de repente. Hay algo que no sé si debería decir. Jimmy. Pilar es una buena mujer, me miró. Lo ha pasado muy mal sola estos 29 años. Se merece una vida mejor. Miré a este hombre 20 años más joven que yo, y de repente le pregunté, ¿sabes lo que ha hecho estos 29 años? Lo sé, asintió Adrián. Me lo ha contado todo. Entonces, no sabía cómo preguntar. ¿No te parece que ha sido demasiado cruel? Adrián guardó silencio un momento. Señor Santos, con todo el respeto, una mujer que es traicionada por su marido durante 29 años y es capaz de mantener la cabeza fría y recuperar lo que es suyo por medios legales, eso no es crueldad. Es inteligencia, pero lo ha planeado todo desde el principio. Planearlo, me interrumpió Adrián. Señor Santos, fue usted quien rompió el matrimonio primero. Ella solo se protegió. Si le hubiera montado una escena y pedido el divorcio, entonces usted se habría ido sin nada. La habría compensado voluntariamente. No pude responder, porque sabía que si hace 29 años ella me hubiera pedido el divorcio, no le habría dado nada. Habría pensado que era ella la que no entendía, la que no aceptaba mi amor verdadero, la que era egoísta. Incluso habría sentido que el divorcio era una liberación. Usted formó otra familia, tuvo 6 hijos. Ha vivido una vida plena estos 29 años, continuó Adrián. Pero, y ella sola en una casa vacía, esperando a que usted volviera de vez en cuando para darle unas migajas de compañía. Señor Santos, si usted estuviera en su lugar, ¿qué habría hecho? Me quedé helado. Si yo fuera ella, ¿qué habría hecho? Durante estos 29 años ha aprendido a pintar, se ha sacado títulos, ha dado clases, ha hecho amigos, ha luchado por dar sentido a su vida, dijo Adrián. No se ha vengado de usted, no ha montado escándalos, no ha destruido su carrera ni su familia. Simplemente ha esperado en silencio. Ha esperado a poder recuperar lo que era suyo de forma digna. Usted dice que es cruel. A mí me parece que ha sido muy misericordiosa. Dicho esto, Adrián se fue dejándome solo en el despacho vacío. Misericordiosa. Decía que había sido misericordiosa. Quizás. Si hubiera sido realmente cruel hace 29 años, habría montado un escándalo que habría arruinado mi reputación. Pero no lo hizo. Simplemente esperó en silencio. Esperó hasta ahora para recuperar todo de la forma más elegante y legal posible. Y yo no tenía ni un resquicio para rebatirlo. Porque el primero en equivocarse fui yo. Cargué las 3 cajas en el coche y me fui de la empresa. Al pasar por el centro sin saber por qué, conduje hasta el edificio antiguo. El piso de 93 metros cuadrados, nuestro hogar conyugal. Me quedé un buen rato abajo mirando la ventana familiar del 3er piso. 29 años. Las veces que había vuelto a esta casa eran contadas. Intenté recordar si habíamos tenido algún momento feliz en esta casa. Creo que no. El primer año todavía cenábamos juntos, veíamos la televisión. Pero yo ya estaba ausente pensando en el mundo de fuera. Al segundo año empecé a hacer horas extras, con frecuencia cada vez pasaba menos tiempo en casa. Al tercer año, conocí a Sofía. Y esta casa para mí se convirtió en un mero símbolo, la casa de mi esposa.
Durante los 26 años siguientes la traté como un hotel. Volvía de vez en cuando unos días, dejaba el dinero y me iba. Nunca le pregunté: ¿tienes miedo de la oscuridad sola? ¿Te sientes sola? ¿No echas de menos tener a alguien a tu lado? Creía que con dar dinero era suficiente. Creía que con mantener la apariencia de un matrimonio era suficiente. Pero en realidad solo le causaba un daño más profundo. La obligaba a mirar cada día una casa vacía, recordándole que era una esposa abandonada. Sonó el móvil. Era Sofía. «Javier, ¿dónde estás?» «Por ahí. Vas. Vas a volver hoy». Su voz era débil. «Sí, ahora mismo voy». Colgué. Miré por última vez esa ventana. Las cortinas eran nuevas, de color beige, muy acogedoras. Había cambiado las cortinas, quizás para dar la bienvenida a su nueva vida. Arranqué el coche y me fui. Volví a la casa de las afueras a las 8 de la noche. Los niños estaban en sus cuartos. El salón estaba en silencio. Sofía estaba sentada en el sofá, con un papel en la mano, con muy mala cara. «¿Qué pasa?», pregunté. «Ha venido el casero», me dio el papel. «Dice que el año que viene no nos renueva el alquiler». Cogí el papel. Era un aviso de rescisión de contrato. «¿Por qué?», dice. Sofía se mordió el labio. «Que tenemos demasiados hijos, que hacemos mucho ruido y que los vecinos se han quejado». Me quedé de piedra. Llevábamos 10 años en esta casa, nunca habíamos tenido problemas. ¿Por qué de repente no nos alquilaba más? «Sofía, espera, voy a hablar con el casero». «No hace falta», negó Sofía con la cabeza. «Lo he visto claro. Lo hace a propósito. Alguien le ha dado dinero para que nos eche». «¿Quién? ¿Quién va a ser?» Sofía sonrió con amargura. «Pilar, claro. Quiere acabar con nosotros». Mi corazón se hundió. Ella incluso en esto se metía. «Imposible», dije. «No tiene por qué llegar a tanto». «Entonces explícame por qué el casero de repente no nos quiere alquilar». Sofía se levantó con la voz alterada. «Javier despierta. Quiere que nos quedemos en la calle. Quiere que no tengamos a dónde ir». «No». «Todavía la defiendes», gritó Sofía de repente. «Ha arruinado tu empresa, se ha quedado con tu casa y ahora hasta nos quiere echar del piso de alquiler. Quiere vernos a los 8 en la calle». Mamá el mayor bajó de las escaleras. «No grites». Al ver a su hijo, Sofía se tapó la cara y rompió a llorar. «¿Qué he hecho mal?», sollozaba. «Solo he amado a un hombre». «¿Qué mal he hecho? Le he dado 6 hijos, le he entregado mi juventud». «¿Qué mal he hecho?». El mayor se acercó y la abrazó con los ojos también enrojecidos. Yo me quedé a un lado sin saber qué decir. Aquella noche Sofía lloró durante mucho tiempo en el dormitorio. Yo, sentado en el salón, le envié un WhatsApp a Pilar. «¿Has sido tú la que ha hecho que el casero nos eche?». Tardó mucho en responder. «No». «Entonces, ¿por qué?». «Javier, no todo lo que pasa es por mi culpa», respondió. «Quizás el casero de verdad no quiere alquilar más». Miré esa respuesta y de repente me di cuenta de que quizás decía la verdad. Quizás yo la estaba juzgando demasiado duramente. Quizás era yo el que estaba paranoico. «Lo siento», respondí. No volvió a contestar. En los días siguientes empecé a buscar piso. Con 6 hijos, era difícil encontrar una casa lo suficientemente grande. 3 habitaciones no eran suficientes, 4 eran demasiado caras. Cuando por fin encontré una adecuada, el casero, al oír que tenía 6 hijos, negó con la cabeza al instante. «¿6 hijos? No, no. Demasiado ruido. Los vecinos se quejarán. Los controlaremos bien. No, no alquilo». Después de ver 7 u 8 pisos, todos me rechazaron. El mayor me acompañó un día entero. Al final me dijo: «Papá, ¿y si vivimos separados el segundo y yo podemos alquilar un piso y vosotros os quedáis con los pequeños?» «No», dije. «Somos una familia. No podemos separarnos». «Pero…». El mayor me miró dudando. «¿Qué, papá?». Respiró hondo. «He oído a mamá decir que solo nos quedan 490.000 euros». Me quedé helado. 490.000 euros. Parece mucho, pero para mantener a 6 hijos de verdad no es suficiente. «Tengo 18 años», dijo. «Puedo ponerme a trabajar para ayudar en casa». «No», casi grité. «Tienes que ir a la universidad». «Pero, papá…». Sin peros dije: «Tienes que ir a la universidad.
los 6 tenéis que ir a la universidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Los ojos del mayor se enrojecieron. Papá, no tengo miedo de pasar apuros. Tengo miedo. Tengo miedo de que en el futuro no tengamos ni dónde vivir. Miré a este chico de 18 años y de repente me di cuenta de que ya había crecido. Había crecido hasta el punto de preocuparse por el futuro de la familia, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificarse por la estabilidad familiar. Papá encontrará una solución, le di una palmada en el hombro. Confía en papá, pero ni yo mismo sabía qué solución podía encontrar. Finalmente, 3 días antes de que venciera el contrato, encontré un piso. 50 metros cuadrados, 2 habitaciones en un barrio viejo y alejado del centro. El alquiler era barato, 700 euros al mes, pero las condiciones eran pésimas. La pintura se caía, las tuberías estaban oxidadas, las ventanas no cerraban bien. Pero no tenía otra opción. El día de la mudanza, los 6 niños ayudaron a mover las cosas. De un piso de más de 100 metros a uno de 50. Muchas cosas no cabían. Tuvimos que tirarlas. El piano del tercero, la estantería del cuarto, los juguetes del quinto, el monopatín del sexto. Los niños miraban esas cosas desechadas con los ojos enrojecidos, pero ninguno lloró. Sofía, ordenando en la casa nueva, de repente se agachó y se tapó la cara llorando. Así hemos acabado, sollozaba. Así. De un piso de 100 metros a uno de 50. En el futuro. Acabaremos sin tener ni 50 metros. Me acerqué y la abracé. No dije. Me pondré a buscar trabajo. Saldremos de esta. Tienes 50 años. Sofía levantó la cabeza con el rostro bañado en lágrimas. Javier, ¿quién va a contratar a un empleado de 50 años? No pude responder, porque sabía que tenía razón. 50 años. Recién operado de un trasplante de hígado. Sin empresa, sin contactos. ¿Con qué iba a encontrar trabajo? Al día siguiente empecé a enviar currículums, estudios de arquitectura, inmobiliarias, empresas de reformas, a todo lo que tuviera que ver con la construcción. Pero fue como tirar piedras a un pozo. Ninguna respuesta. Una semana después, por fin me llamó una pequeña empresa. Señor Santos, hemos visto su currículum y nos interesa mucho. ¿Podría venir a una entrevista? Claro. ¿Cuándo? Mañana a las 3 de la tarde. Llegué puntual. Era un estudio de diseño muy pequeño con solo 7 u 8 empleados. Me entrevistó el dueño, un joven de unos 30 y tantos años. Señor Santos, usted fue director general de Diseño Santos. Sí. ¿Por qué dejó el cargo? Me quedé en blanco sin saber qué responder. Decir que mi exmujer me había arrebatado la empresa, que me habían echado. Quería cambiar de aires, dije finalmente. El joven dueño me miró y sonrió. Señor Santos, su currículum es impresionante, pero sinceramente no podemos permitirnos a un talento como usted. Puedo aceptar un sueldo más bajo. No es cuestión de sueldo, me interrumpió. Señor Santos, su reputación en el sector últimamente no es muy buena. ¿Qué quiere decir? Se dice que fue infiel durante su matrimonio, que tenía una amante, fuera 6 hijos. El joven me miró. Ese tipo de cosas no son buenas para la imagen de la empresa. Mi rostro se puso pálido al instante. ¿Quién lo ha dicho? No lo sé. Pero es lo que se rumorea en el sector. El joven se levantó. Señor Santos, lo siento, pero nuestra empresa no es el lugar adecuado para usted. Me echaron. De pie en la calle, de repente lo entendí. Era Pilar. Tenía que ser ella. No solo quería arrebatarme la empresa, también quería destruir mi reputación para que no pudiera encontrar trabajo en este sector nunca más. La llamé por teléfono. 3 veces. No contestó. Finalmente me envió un mensaje. Javier, yo no he difundido tus asuntos. Eres tú el que no has sabido ocultarlos. ¿Qué quieres decir? Tuviste una amante durante 29 años, 6 hijos. Creías que podías ocultarlo toda la vida, respondió. Este mundillo es muy pequeño. Alguien se iba a enterar. Ahora que todos lo saben, no es culpa mía. Es la consecuencia de lo que tú mismo sembraste. Miré el mensaje con las manos temblando. Tenía razón. No se puede tapar el sol con un dedo. Durante 29 años creí que lo había ocultado muy bien, pero en realidad ya había rumores. Solo que antes, como era el director general, nadie se atrevía a decir nada. Ahora que no era nadie, los rumores brotaron como una inundación. En los 2 meses siguientes envié más de 100 currículums.
Solo 3 empresas me ofrecieron una entrevista, pero al final ninguna prosperó. Empecé a bajar mis expectativas. No ser director general, ser jefe de proyecto. No ser jefe de proyecto, ser un simple diseñador. También. Pero nadie me quería. 50 años infiel echado por su exmujer. Esas etiquetas estaban marcadas a fuego en mí, imposibles de borrar. El dinero iba disminuyendo. El alquiler, los gastos, la matrícula de los niños. Cada mes al menos 3.500 euros de gastos. 490.000 euros. Parece mucho, pero a este ritmo en 10 años se acabarían. En 10 años, yo tendría 60. El mayor 28 querría casarse, comprar una casa. El segundo 26 también. El tercero, el cuarto. Todos querrían formar una familia. 490.000 euros no eran suficientes. Sofía también salió a buscar trabajo. Fue a un restaurante a pedir trabajo de camarera, le dijeron que era demasiado mayor. Fue a un supermercado a pedir trabajo de cajera, aguantó 3 días, la despidieron porque no aguantaba de pie. 6 hijos habían destrozado su cuerpo. Tenía una hernia discal grave, varices, migrañas. Su cuerpo de 49 años parecía el de una de 60. 6 meses después, el mayor entró en la universidad. Una muy buena en otra provincia. Matrícula más gastos, 20.000 euros al año. Apreté los dientes y le pagué la matrícula. El día que lo acompañé a la universidad me abrazó llorando. Papá, lo siento, he gastado mucho dinero de la familia. Tonto, te lo mereces, le di una palmada en la espalda. Estudia mucho. En el futuro tienes que ser mejor que papá. Papá, el mayor, se separó de mí y me miró seriamente. Lo seré. Me esforzaré. Saldré adelante. Mantendré a esta familia. Miré a este chico de 18 años y de repente sentí un dolor agudo en el corazón. Debería estar disfrutando de la universidad sin preocupaciones. Pero ahora ya cargaba sobre sus hombros el futuro de toda la familia. Era mi culpa. Todo era mi culpa. Un año después por fin encontré un trabajo. En una pequeña empresa de reformas, como ayudante de diseño, 1.500 euros al mes. De un director general que ganaba cientos de miles al año a un ayudante de diseño con 1.500 euros al mes. Pero no tenía otra opción. Sofía también encontró un trabajo en el barrio como limpiadora. 900 euros al mes. Entre los dos ganábamos 2.400 euros al mes, apenas para sobrevivir. La matrícula de los niños seguía saliendo de los ahorros. Aquella noche Sofía y yo nos sentamos en el salón a hacer cuentas. De los 490.000 euros hemos gastado 120.000, dijo Sofía. Nos quedan 370.000. El segundo también va a la universidad el año que viene, dije. Otros 20.000. Y el tercero y el cuarto están a punto de hacer la selectividad. Haciendo cuentas, de repente nos quedamos en silencio, porque ambos sabíamos que ese dinero no era suficiente. Ni de lejos. Javier, dijo Sofía de repente. ¿Te arrepientes? ¿Arrepentirme de qué? Hizo una pausa. De haberme conocido. Si no me hubieras conocido ahora, seguirías siendo director general, vivirías en una casa grande, serías el señor Santos que todos envidiaban. La miré. A esta mujer que me había dado 6 hijos, que me había acompañado hasta hoy. Tenía 49 años. La mitad del pelo blanco. La cara llena de arrugas. Las manos llenas de callos. No me arrepiento de haberte conocido, le cogí la mano. Me arrepiento de no haberte podido dar una vida mejor. Yo tampoco me arrepiento. Sonrió Sofía, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier, aunque pudiera volver atrás, te elegiría de nuevo. Nos abrazamos. En este piso de alquiler de 50 metros cuadrados, en esta vida en ruinas, nos abrazamos con fuerza. Pasó otro año. Un día vi por casualidad a Pilar por la calle. Llevaba un vestido blanco del brazo de Adrián. Sonreía. Una sonrisa sincera, feliz. Una sonrisa que no había visto en ella en 29 años. Me vio. Se quedó un momento parada y luego asintió con la cabeza. Yo también asentí. Nos cruzamos como dos extraños. De repente, recordé sus palabras: Javier, por fin soy libre. Sí, era libre. Había recuperado su vida, su patrimonio, su futuro, y yo, atrapado en la trampa que yo mismo había creado, nunca podría salir. Aquella noche tuve un sueño.
Soñé con la noche de hacía 29 años, cuando le confesé a Pilar mi infidelidad. En el sueño tomé una decisión diferente. Dije: Pilar, lo siento, me he equivocado, divorciémonos. Me iré sin nada. Te compensaré. Si hubiera tomado esa decisión entonces, ¿qué habría pasado? Quizás Pilar habría recuperado su libertad, habría empezado una nueva vida mucho antes. Quizás yo me habría casado oficialmente con Sofía sin tener que escondernos. Quizás todos habríamos vivido mejor. Pero no lo hice. Elegí la forma más cobarde: mantener dos familias, mantener una apariencia de respetabilidad, mantener una mentira autocomplaciente. Y esa elección nos destruyó a todos. Destruyó los 29 años de juventud de Pilar. Destruyó los 29 años de estatus de Sofía. Destruyó el futuro de 6 niños. Y me destruyó a mí mismo. Pasaron varios años más. El mayor terminó la universidad y encontró un buen trabajo. Cada mes mandaba 1.000 euros a casa para ayudar con los gastos. El segundo también se graduó y entró en un estudio de arquitectura. El tercero y el cuarto entraron en la universidad. El quinto y el sexto seguían en el instituto. La vida seguía, dura pero seguía. Sofía y yo habíamos envejecido. Yo tenía 55 años, el pelo completamente blanco, la espalda encorvada. Sofía 54, ya tenía manchas de la edad. Le costaba caminar, pero seguíamos adelante. Por los 6 hijos, por esta familia, por las responsabilidades que aún quedaban por cumplir. De los ahorros quedaban 200.000 euros. El mayor dijo que había ahorrado suficiente dinero para comprar un piso pequeño y llevarnos a vivir con él. Le dije que no hacía falta, que su madre y yo podíamos cuidarnos solos, pero en realidad sabía que no aguantaríamos mucho más. El cuerpo envejecía, los ahorros disminuían y el futuro era muy largo. Un día recibí un correo electrónico. Era de Pilar. Javier, mucho tiempo sin vernos. No sé cómo te va la vida ahora, pero supongo que habrás entendido algunas cosas. Hace 29 años elegiste mantener 2 familias. Creías que eso era ser responsable, ser compasivo. Pero en realidad fue la elección más cruel. Me hiciste cuidar de una casa vacía durante 29 años. Hiciste que Sofía fuera tu amante clandestina durante 29 años. Hiciste que 6 niños nacieran sin un estatus claro. Creías que cuidabas de todos, pero en realidad estabas haciendo daño a todos, incluido a ti mismo. Esperé 29 años a que lo perdieras todo, no por venganza, sino para que entendieras que ciertas elecciones tienen un precio. Y ese precio lo has pagado durante 29 años y seguirás pagándolo. Javier, no te odio. Solo quería que supieras que lo que me debías lo he recuperado. Te deseo paz para el resto de tu vida. Pilar. Leí el correo y apagué el ordenador. Afuera ya era de noche. En el piso de alquiler de 50 metros cuadrados, Sofía cocinaba en la cocina, los niños estudiaban en sus cuartos. Sentado en el salón mirando este espacio abarrotado pero cálido, de repente sonreí. Quizás Pilar tenía razón. Ciertas elecciones tienen un precio, y yo estaba pagando con la segunda mitad de mi vida la deuda de la primera. Era lo que merecía, y lo único que podía hacer. 5 años después cumplí 60. El mayor se casó. No quiso mi dinero, ahorró él mismo para la entrada. El segundo tenía novia, pensaban casarse el año que viene. El tercero y el cuarto terminaron la universidad y encontraron trabajo. El quinto y el sexto seguían en la universidad. Los 6 hijos eran muy responsables. No se habían hundido por los problemas familiares, al contrario, se habían esforzado más. Decían que querían cambiar el destino de esta familia con sus propias manos. De los ahorros quedaban 90.000 euros. Suficiente para que Sofía y yo nos jubiláramos. Un día Sofía y yo fuimos a pasear por el parque. Vimos a una pareja de ancianos apoyándose el uno en el otro, caminando muy despacio, pero con mucha ternura. Javier, dijo Sofía de repente, ¿crees que nosotros cuando seamos viejos seremos así? Sí, le cogí la mano. Qué bien, sonrió. Mientras estemos juntos no tengo miedo de nada. La miré. A esta mujer que me había acompañado en los momentos más difíciles. De repente recordé el correo de Pilar. Decía que no me odiaba, que solo había recuperado lo que era suyo. Quizás este era el final. Había perdido la empresa, la casa, la riqueza, todo lo que había sido.
pero todavía tenía a Sofía, a 6 hijos, a esta familia rota pero completa. Y Pilar, ella también tenía su propia felicidad. 29 años de enredos por fin habían llegado a su fin. Aquella noche tuve un sueño. Soñé con la noche de hacía 29 años, cuando le confesé mi infidelidad a Pilar. Pero esta vez ella no dijo, «Sigue a tu corazón», dijo «Javier, divorciémonos. No malgastemos nuestras vidas». Si ese hubiera sido el final, entonces habría sido mejor para todos. Nunca sabré la respuesta, porque la vida no tiene, y sí, solo tiene consecuencias. Y yo a mis 60 años por fin había aprendido a aceptar. Aceptar el fracaso, aceptar el precio, aceptar esta vida rota que yo mismo había creado.